Amigos y amigas, muy buenas noches. Para mí es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su estación ZBR TV Online. Recuerden que nos pueden ver en Facebook, que nos compartan con sus amigos y amigas. Tenemos Twitter y también tenemos YouTube. Nuevamente agradecer a mi productor Rodrigo por el espacio y la oportunidad de darles a conocer temas muy interesantes en tu salud. Yo soy el doctor Enrique Ayala, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube y también en Instagram como Ramón Enrique Ayala Rodríguez. Ahí tenemos bastante información y tenemos todos los videos que aquí también se publican. Antes de pasar a dar a conocer a mis dos invitados, recuerden que este es su programa y nos debemos a ustedes y les debemos en serio un agradecimiento porque cada vez somos más, cada vez son más aquellos que se están interesando por tener una buena salud y quitar esos mitos y creencias que a veces no nos ayudan en nuestra sociedad para que logremos estar, vuelvo a repetir, bien en salud. Como siempre, a Julia Mendoza y a Lea Regina, mi esposa y mi hija, muchas gracias por vernos. Vamos a saludar a Lorena Herrera Flores, Gaby Frías Benítez, Mariela Sánchez, a Alex Salinas, Flor Malagón Rodríguez, Gabriela Barrere, Grace Ayala, Inés Mendoza, Andrea Curiel, Andrea Camacho, Fabiola Méndez, Mac Flor, Diana Camacho, José Botella, Luisa, Kika Cerón, Amelia Álvarez, Patricia Garibaldi, Berta Becerra, ellos son nuevos, muchas gracias por vernos, Katy García, Mac Juan y a todos los demás que no pueda mencionar. Pues ya saben que les estoy dando seguimiento, les damos like y respondemos todas sus dudas y preguntas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y primero que nada voy a empezar con las damas. Voy a agradecer a la doctora Irene, ella es la doctora Irene García Hernández. Se los tengo que decir, es una muy buena amiga, es una muy buena tutora y ella es médico general egresada por la Autónoma de Puebla e hizo medicina familiar por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es la coordinadora de donación, procuración y trasplante en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a mi lado derecho, doctor, gracias por estar con nosotros, el doctor Marco David. Él es médico pasante de servicio social y está junto con la doctora Irene en un área muy importante que es donación de órganos y tejidos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama donación de órganos y tejidos, mitos y realidades. Primero que nada, muchas gracias a los dos por estar conmigo, les agradezco su tiempo. Doctora, vamos a empezar con una pregunta tan sencilla como es, ¿qué es donar? ¿Por qué donar órganos? Platíqueme, por favor. Donar es regalar, dar, ¿sí? Nosotros siempre hemos visto esa parte como que es bien fácil, ¿no? Regalar o dar algo, pero es fácil regalar unos zapatos, regalar una chamarra, regalar tal vez, no sé, algo que tú crees que te desprendes de él, pero cuando te toca tomar la decisión de regalar vida es donde viene lo difícil, Ramón. Exactamente. La verdad, la gente cada vez se hace más consciente, pero yo creo que en ese momento álgido de pérdida de un ser humano, que aparte de que es un ser humano, es tu familiar, es tu esposo, es tu hijo, es tu padre, yo creo que son de las cosas más difíciles de la toma de decisión. Por eso es bien importante que en este tema de donación tú lo expreses en vida, ¿verdad? Eso es lo importante, expresar en vida que yo quiero ser donante y que aún así, aunque yo lo haya expresado en vida, no cualquiera puede ser donador, eso es un hecho, ¿sí? Esto es muy importante. Vamos a aclarar primero, ¿cómo lo expreso en vida, doctora? ¿Qué hay para que yo pueda, como individuo, decir, ¿dónde lo pongo que sí quiero ser donador? En ningún lado. Ajá. Todo lo que la ley nos dice es que tú lo debes de expresar a la familia, porque al fin y al cabo, el que toma la decisión cuando tú falleces es tu familia. Exacto, Tú porque yo ya no existo. Tú ya no puedes Exactamente. opinar, tú ya no tomas decisiones y aquí en este caso los que toman las decisiones es tu familia. Pero si a tu familia le dijiste o le expresaste que tú querías ser donante, tu familia lo único que tiene que hacer es respetar esa voluntad, ¿sí? Aunque a ti no te guste, aunque tú no comulgues con la idea, porque tenemos muchas familias que no comulgan con nuestras ideas de querer ser donadores, si es que somos candidatos o si somos idóneos para poder donar, porque yo puedo decirnos quiero ser donadora,
pero a lo mejor tengo una enfermedad que me puede excluir, como el cáncer, como el lupus, o una enfermedad infectocontagiosa en su momento, y entonces yo puedo ser excluida para ser donante, y entonces jamás voy a poder donar aunque haya sido mi deseo. Entonces estamos hablando de que hay una gran ignorancia respecto a por qué y cómo donar. Es correcto. Eso es Y desgraciadamente la televisión no nos ayuda porque crea muchos mitos y creencias. Entonces, para no poder donar, yo tengo que tener una enfermedad. ¿De qué tipo, doctora? Mira, hay enfermedades que son las más comunes para no ser donante, desde el cáncer, aunque ya no lo tenga, pero lo tuve, tengo el antecedente, me excluye como donante. Todas las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, todas esas enfermedades también me excluyen para ser donante. Que yo haya, tenga un proceso infeccioso en el momento en que yo puedo ser donante, también me excluye. O sea, algo que nosotros le llamamos sepsis. Es infección generalizada del paciente en el momento en que puede llegar a ser donante, pero si tiene ese padecimiento, nos excluye. Otra de las enfermedades que nos pueden llegar a excluir son las enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el HIV, la hepatitis C, B, ¿sí? Sumamente importante eso también tenerlo en cuenta. Efectivamente. Entonces, es que este es un tema sumamente importante. Doctor Marco, tú estás ahorita apoyando a la doctora Irene. Me imagino que has de estar viendo cómo reacciona, pues, tanto la familia, tanto seres muy llegados, como por ejemplo la esposa, los hijos, o los padres en algún momento en algún niño, y la demás familia que es el resto del núcleo, ¿no? En tu experiencia y al estar ayudando a la doctora, ¿cuáles son los mitos, cuáles son las mayores creencias o cuáles son los comentarios que te dicen la familia del paciente para no donar? Es una lista interminable, ¿verdad? Menciónamelos, todo el mundo. Sí, claro, ya llevo yo con la doctora cerca de 10 meses, ya estoy en mis últimos 2 y voy a terminar, pero lo que yo he visto es que si no se habla de donación antes en la familia, como ella menciona, es una traba muy difícil para que se pueda donar. Entonces, tenemos una lista interminable de contraindicaciones, como dijo, cáncer, infecciosas, autoinmunes. Todavía para que la familia nos diga que no, cuando sí puede donar, está cañón. Entonces lo que la familia nos dice a veces es que tiene que irse completo al cielo para poder ver a Dios. Esa es una. La otra que no quieren que descuarticen el cuerpo cuando en realidad no es. Exacto, no es tienen esa creencia, que lo rompen, ¿no? Que lo rompemos. La otra es que tampoco saben diferenciar las dos tipos de muerte, que es muerte encefálica una y la otra muerte por paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando nosotros les pedimos para que puedan donar ciertos órganos o tejidos, ellos piensan que se va a abrir completito cuando en realidad hizo parada cardíaca y nada más puede donar tejidos. La otra que también nos dicen mucho es que si en las licencias, por ejemplo, ponen que sí van a ser donantes, que cuando tengan un accidente no se les va a dar la atención que necesitan. Porque creen que los van a dejar morir, sí es cierto. Entonces van a llegar las autoridades, los paramédicos, pues, es que es donante, entonces ya no. Y eso todo el mundo lo cree, cuando en realidad es lo contrario, porque para que sea un donador y para que pueda donar, todos los órganos tienen que estar al 100, entonces tengo que darte todos los cuidados antes, y así desafortunadamente no se pudo salvarte, pues esos órganos van a estar bien cuidados para que se puedan donar. Pero no lo contrario, si te dejamos ahí y no te hacemos nada, pues peor. Exactamente. Tocaste algo muy importante. La mayoría de la gente sabe lo que es un infarto o una muerte porque el corazón se paró. Ya, la maquinaria se para, te mueres, tan. Pero cuando el cerebro deja de trabajar, cuando el cerebro deja de ser cerebro, esa es la realidad, es cuando vienen los mitos y creencias, ¿no? Entonces, a eso se le llama muerte cerebral o muerte encefálica. ¿Y eso cómo se diagnostica, doctora? Porque eso también es importante que lo sepan. Para yo determinar qué es muerte encefálica, ¿qué tengo que hacer? Mira, nosotros tenemos que, primero, todos los pacientes neurocríticos que llegan a nuestro hospital, tiene toda la razón el doctor Marco, tienen que tener ciertas características, ¿sí? Que sean primero lesiones graves a nivel cerebral, ¿sí? No sabemos cómo van a evolucionar,
Pero desde ahí nosotros empezamos a detectar, evaluar esos pacientes para poderlos protocolizar, ¿sí? Una vez que nosotros vamos en el camino, si requiere cirugía, si requiere, no sé, un tratamiento de disminuir el edema, porque el cerebro esté muy hinchado, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es darle seguimiento. Si dentro de ese seguimiento nuestro paciente evoluciona muerte encefálica, ¿qué es la muerte encefálica? Que ya no tiene funciones de tallo. Las funciones principales de nuestro cerebro es tan simples como el que te diga respira. Exacto. Que es algo que tenemos que hacer todos los seres humanos en todo momento, respirar. Pero si tu cerebro se murió y no hay quien te diga que respires, bueno, pues los órganos estarán funcionales porque nuestro corazón sigue latiendo y ese corazón, como es autónomo, no se rige por nuestro cerebro. Entonces en ese momento que sigue latiendo el corazón va a seguir perfundiendo todos los órganos y en ese momento nos convertimos en donadores multiorgánicos. Para nosotros llegar a ese diagnóstico no nada más es clínico, porque nosotros tenemos la exploración clínica donde nos podemos dar en base a nuestra experiencia y a los conocimientos adquiridos durante muchos años de la carrera de medicina. Tenemos que suplementarlos con los diagnósticos que por ley nos piden, ¿verdad? Claro, un electroencefalograma, que es lo que nos puede ayudar para determinar si realmente nuestro cerebro sigue con actividad eléctrica. Esa es una manera de diagnosticarlo. La otra, o de confirmarlo, no de diagnosticarlo, de confirmarlo. Y una angiotomografía que también nos dice que ya no hay flujo cerebral y por lo cual nuestro cerebro está muerto. Entonces en ese momento determinamos la muerte encefálica y entonces nosotros ya podemos seguir el proceso de que, bueno, el médico tratante que esté a cargo del paciente tiene que informar a la familia que ese paciente desafortunadamente tiene muerte encefálica y que, bueno, pues no se puede desconectar de un tubo porque no, en nuestro país no existe la eutanasia. Entonces ese paciente tiene que seguir su evolución hasta que el corazón detecte que el cerebro ha fallecido. Entonces en ese momento el corazón o todo nuestro organismo, todos nuestros órganos van a hacer algo que se llama falla orgánica múltiple y se van a detener, pero eso es con el paso del tiempo. Pero el cerebro no se va a regenerar, no va a volver a funcionar. Es como si prendo la luz y la vuelvo a apagar, o que la prendo y la apago. No, jamás. Si se apaga el cerebro, jamás se va a volver a reiniciar. Entonces no es una computadora, es un órgano tan vital como el pulmón, como el corazón. Si una vez que se detiene, ya no hay poder humano que lo pueda regresar, ¿sí? Exactamente. Entonces en ese momento nosotros nos informan también, porque estamos con un proceso continuo de estar en vigilancia de esos pacientes. Entonces a nosotros nos informan ya del diagnóstico una vez confirmado, y entonces es cuando nosotros podemos hacer el aborde. Mucha gente, o puede ser muy criticable, que todavía no pues no asimilan el duelo de esos pacientes, todavía no asimilan que el paciente tiene muerte encefálica y nosotros estamos abordando. ¿Por qué la premura? Porque una vez detectado, nosotros no sabemos qué tiempo tenemos para que podamos hacer todo lo que sigue después de que nos digan sí a la donación de órganos, ¿sí? Porque tenemos todo un proceso nos dicen sí a la donación, pero si está involucrado al Ministerio Público, tenemos que ir con ellos, nos tienen que dar la autorización para poder nosotros hacer la procuración. Posteriormente nosotros tenemos que hacer los enlaces con los equipos de trasplante y identificar a qué nivel de la República Nacional hay un receptor para ese órgano, ese tejido. Entonces eso es lo complicado después. Y el tiempo, ¿verdad? Siempre va a ser el tiempo. Entonces nosotros vamos contratiempo porque no sabemos en qué momento, después de que hay muerte encefálica, el corazón va a ser parado. Entonces es importante hacer estos procesos rápidos, y que, bueno, la familia tiene que tomar decisiones muy difíciles, porque si no lo hablamos cuando estábamos en vida, pues ya cuando le dejamos la responsabilidad a alguien más de tomar esa decisión, pues viene lo difícil, ¿no? Entonces, claro, la familia cuando nos dice sí, pues bueno, inicia un proceso largo, porque sí es largo, en lo que buscan al receptor, en lo que el receptor tienen que ver si está en condiciones, llamar a los receptores, hacerles estudios para ver quién es el más compatible con el donante, y entonces en ese momento pues se inicia pues el largo proceso para la procuración.
Efectivamente. Doctor Marco, lo que acaba de decir la doctora es sumamente importante porque precisamente se tiene que tomar todo esto con tiempo, con anticipación, haciendo, pues ahora sí que pensamiento de lo que puede llegar a pasar con nuestro paciente, y no es efectivamente que uno no les dé la atención, al contrario, se les da la mejor atención. Si salen, qué bueno, pero si no salen, pues tenemos un paciente que es capaz de donar. Y hay una frase, exacto, hay una frase muy importante que dicen, si donas, salvas vidas, das vida, y eso es sumamente importante. En tu experiencia, ¿qué es más difícil que tú has atendido junto con la doctora? ¿La donación de órganos en adultos o en niños? Bueno, afortunadamente, casi no hay de fallecimientos de niños, pero claro que sí los ha habido, ¿verdad? Pero por supuesto que es más difícil el paciente pediátrico. Claro. Porque son temas que ni siquiera se han hablado de tan chiquitos que están. Y los papás, pues en un intento, como están en duelo y tenemos rápido que irles a preguntar, pues son los que más negativas familiares nos dan. Y no les preguntan porque quieran causarles daño o dolor, no, porque ese pequeñito, ese angelito o angelita que tienen enfrente de ustedes puede salvar vidas. Y eso es importante, y eso es algo que me gustaría que entendieran. ¿Y por qué está aquí el doctor Marcos con ustedes? Porque ellos son nuestros compañeros, los médicos pasantes son nuestros compañeros, es el compañero de la doctora que se encarga de ir con ustedes, de preguntarles, no con el afán de causar daño, de causar dolor, de decir, ay, pero vienes y me dices y no me estás viendo. No, claro que estamos viendo y comprendemos la situación, ¿sí? Pero el objetivo es salvar vidas, doctor, eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, de entre esos dos, pues claro que el paciente pediátrico es mucho más complicado. Del paciente adulto hay ciertas familias que ya lo tienen hablado. Cuando nosotros los abordamos nos dicen, claro, nos dan luz verde rapidísimo. Pero hay otros que fallece su familiar y a lo mejor la familia no estaba tan informada acerca de la donación de órganos, y casi son personas ya un poquito más de la tercera edad, que no están familiarizadas con eso y que quieren que se vayan completas al cielo y que tienen muchas más de esas creencias. Exacto. Pero cuando son pacientes un poquito más jóvenes, realmente ellos sí ya tienen un poquito más de cultura de donación y son los que más fácil nos dicen que sí. Es importante también algo que tocó, doctora, y esto sí lo aclaro para que sepan por qué lo dice la doctora. El corazón trabaja por sí solo, él tiene un sistema nervioso que trabaja solito y no necesita de un cerebro. El resto sí necesita del cerebro. Por eso es la importancia de que entiendan que si el cerebro no funciona, pero está el paciente conectado a un tubo, pues va a respirar, porque esta cosa de acá que se llama corazón trabaja solito y va a seguir bombeando sangre. Que eso también es importante y es un mito de, ay, es que todavía no se muere. No, o sea, ya falleció en términos clínicos porque ya no va a funcionar, ya no va a salir para ningún lado. Esa es la realidad, pero la maquinaria, como trabaja solita, pues ahí va. Algo también muy importante son las creencias religiosas, doctora. ¿Hay alguna religión que de plano diga, yo no dono? Tenemos a los testigos de Jehová, que pudieran ser los que no se ha tocado, ¿verdad? Ningún caso, pero que son por sus creencias, por su cultura, los que nos pudieran decir que no, ¿no? Pero así como no aceptan el que les donen, tampoco quieren donar. Pero los demás no, y esa es la realidad. El resto de las religiones, si las analizamos, dicen que demos vida, que ayudemos a dar vida, y qué mejor que con la donación de órganos, que es importante. Ahora, para que donemos órganos no nos van a abrir como al cerdito y nos van a abrir para todos lados. No, existe toda una técnica, existe todo un protocolo donde entra un cirujano, donde se retira ese órgano. Entran como 5. Fíjense, a ver, eso es importante, doctora, platícanos un poquito al respecto. Sí, cuando viene, por decir, los equipos de trasplante, cada equipo de trasplante trae a 2 o 3 cirujanos, dependiendo de la complejidad. O sea, el extraer un hígado no es fácil porque tienen que sacar arterias, venas, para posteriormente ponerlas o poderlas recanalizar en el receptor, ¿verdad? No es cortar pollos. Exactamente, o sea, el especialista en esto, los especialistas en esto, cada uno en su área, ¿verdad? No es lo mismo extraer un riñón, a extraer un hígado, a extraer un corazón, a extraer un pulmón. Exacto. Cada procedimiento tiene una técnica específica, especializada, y bueno, son gente de excelencia, todos los que hacen trasplante, ¿sí? Entonces ellos, dentro de esa
labor que realizan, pues son excelentes. Y cada equipo de trasplante sí viene compuesto de 2 hasta 3 o hasta 4. Fíjense. 4 médicos especialistas en el área. Y bueno, cada uno se dedica a sacar un órgano en específico porque no todos los extrae un solo médico, ¿no? Cada equipo de trasplante puede venir, no sé, el INER vino ya en una ocasión con nosotros por los pulmones, que desafortunadamente el receptor ya en el proceso quirúrgico pues falleció y ya no pudo ser trasplantado. Entonces, y si tuviéramos un corazón, bueno, viene el equipo de trasplante de corazón, que son 2 o 3 médicos, extraen corazón y ya posteriormente seguimos con el demás proceso. Si viene hígado, dependiendo de qué va a donar ese paciente, son los equipos de trasplante que se pueden llegar a reunir en un quirófano. Entonces estamos hablando que a veces llegan hasta 3 o 4 equipos de trasplante, porque viene el de pulmón, viene el de corazón, viene el de hígado, viene el de riñón. Entonces a veces en quirófano somos hasta 30 gentes o más, para hacer todo ese proceso. Todo el proceso exactamente es aséptico. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar órganos en las mejores condiciones para que el paciente que está en espera de ya de muchos años, de esa segunda oportunidad de vida, bueno, tenga bien, en las condiciones adecuadas, ese órgano o ese tejido para posteriormente el receptor recibirlo y tener esa segunda oportunidad. Eso es muy cierto. Y algo también muy importante es que no solo las donaciones pueden ser en fallecimientos, sino también hay donaciones de vivos a vivos, por llamarlo de una forma. ¿Es vivos correcto? Dirigidos se llama así. Vivos dirigidos. Eso es muy, wow, esa no me la sabía. Eso está súper bien. Aquí, alguno de los dos que quisiera contestarme, ¿cuáles son los órganos, tejidos que más se necesitan o que más donan de vivos a vivos? Riñón. ¿Riñón? Es el órgano que más se requiere y que más se dona. ¿Sí? ¿Tú qué no harías por tu hijo? Exactamente. ¿Tú qué no harías por tu esposa? Claro. ¿Y hay también forma de donar partes de hígado? Sí, de hecho en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, lo que están optando hoy en día en realizar los equipos de trasplante hepático es quitar o reseccionar un pedacito de hígado de los papás para podérselo dar a los chiquitos que nacen con alguna patología hepática y que requieren del trasplante hepático. Entonces están fraccionando o están tomando un pedacito de hígado de los papás para ponérselo a los chiquitos, a los niños. Wow, ¿sí? Súper interesante. Tienen que hacer obviamente estudios de histocompatibilidad para determinar qué papá, si la mamá o el papá pueden ser idóneos para trasplantar un pedacito de hígado a los chiquitos, a sus hijos. Eso es sumamente importante y qué bueno que estás aquí, doctor Marco, porque sí, algo muy importante es, tú estás egresando como médico y vas a ser un médico general y ya traes esta situación de cambiar la idea de la donación. Y creo que tenemos que empezar mucho como médicos generales a educar a nuestros pacientes sobre esta donación. ¿Tú qué les podrías decir a tus compañeros estudiantes que nos ven aquí en ZBR TV Online y a tu familia sobre la donación? ¿Tú donarías tus órganos? Claro. Siempre cuando damos nosotros las charlas, las pláticas, y lo que nos dice la doctora, lo principal es hacer la conciencia. Exacto. Dar a conocer esta plática, por ejemplo, buenísima porque va a llegar a mucha gente, que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre, y explicarles qué es donación, qué se puede donar, lo de muerte encefálica, parada cardíaca, y son temas que realmente pues no se tocan en una comida en casa. Claro, por supuesto. Oye, tú vas a donar algo, no es algo que se acostumbra a hacer, pero con este tipo de cosas es donde lo damos a conocer y cuando nos escuchan, pues las familias lo empiezan a hablar. Yo soy donador por parte de mi religión, soy católico, nada que lo contraindique. En mi casa también ya se habla precisamente, para serte sincero, no se había hablado antes de que yo estuviera en este servicio, pero ya estando en este servicio te sensibilizas y comienzas a hablar del tema, ¿no? Entonces la recomendación que yo les doy a todos es que lean un poco sobre el tema, sí, que es muy importante, todas las implicaciones que hay, porque de verdad que es un rollo que haya una donación. Llegan incluso los equipos en helicópteros, en avión, sí, exacto. Sacan los órganos y en media hora tienen que estar ya poniéndolos. O sea, es muy padre y me gustaría que leyeran más sobre el tema para que pues conozcan y así como yo lo den a conocer a más personas.
Y algo muy importante, lo que tú acabas de tocar, y creo que la doctora Irene no me va a dejar mentir, es la educación. Es el quitar mitos y creencias que en este país no nos ayudan, que nos siguen dando miedo y que esto nos impide progresar como sociedad. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque también se pueden donar no solamente los órganos de acá adentro, sino también se puede donar piel, se puede donar hueso. ¿Qué más se puede donar, doctora? Córnea. Acá el ojito. Médula ósea. Y les tenemos miedo, yo creo que es eso, ¿no? El miedo a... Y bueno, ya ahorita, hoy en día, lo que vamos viendo es que ya no hay gente sana, es una realidad. Qué triste, pero tiene toda la razón. Gente que ya estamos obesos, somos muy sedentarios, fumamos, ya tenemos alguna patología, diabetes, hipertensión, entonces esa medicina preventiva, o sea, no ya nada más para llegar a la curativa, en este caso un trasplante, porque el trasplante estamos hablando de cosas, que es llegar yo creo que al límite, ¿verdad? De una enfermedad, claro, donde o te trasplantan y tienes un órgano nuevo para seguir viviendo o te mueres, ¿verdad? Entonces, pero vamos a las realidades hoy en día que ya es bien difícil tener donantes porque no somos personas sanas, ¿sí? Tenemos siempre contra algo, o sea, a lo mejor microscópicamente por laboratorios salimos bien, tenemos enzimas hepáticas normales, pero resulta que a la macro, cuando los cirujanos de trasplante van a extraer ese hígado, pues resulta que tienes hígado graso. Exacto, y ya entonces, y lo deja porque dicen, no, pues tiene hígado graso, o sea, a la larga ese paciente va a ser cirrosis hepática, va a tener alguna patología, o sea, ese hígado ya iba a ser degenerado tarde que temprano, ¿no? Ya va a disfuncionar en cualquier momento y que bueno, microscópicamente o por laboratorio no se ve, pero que cuando lo vemos macroscópicamente ya a la observación directa, pues vemos que ese hígado ya no es funcional, ¿sí? Es como cuando vas y te hacen un ultrasonido y te dicen, tienes ya un hígado graso en tal proporción. ¿Qué es el hígado graso? Se fibrosa esa parte del hígado porque se llena de grasa, entonces, y ya no hace su función el hígado, ¿sí? Entonces, son de las cosas a las cuales en un futuro también nos vamos a enfrentar, que no es tan fácil tener donantes. Y no tan a futuro, porque ya lo vemos con la donación de sangre. Exactamente. Ya no hay donantes. De 50 que llegan a hacer el escrutinio para poder pasar a donar sangre, resulta que nada más pasan 2 de 50, Ramón. Y por la sangre lipídica, o sea, grasosa. Exactamente. Por irnos a comer taquitos, gorditas, enchiladas, guajolotes, todos los días. Y deja, eso es de a lo mejor lo más sencillo, correcto, sí. La promiscuidad en jóvenes. Exacto, donde eso es muy tú dices, cierto. a ver, ¿cómo? O sea, no escuché bien, o sea, como médico tú dices, a tu edad, que era de estudiar, escuela, diversión pero sana, ahora dices, se van al antro los chavos, y les preguntas, bueno, ¿cuántas parejas sexuales en el último año? Pues bueno, como unas 10 y tú. Sí. ¿Cómo que 10? O sea, no puede ser. Entonces, o sea, ay, me faltaron. Sí, en el último mes, ¿cuántas parejas sexuales? Pues como 3. Y dices, no puede ser donador. Y de sangre, ¿eh? Teniendo 25 años, 18 años, 20 años, o sea, dices, no, por Dios, o sea, el riesgo de contraer una enfermedad, o sea, tenemos una ventana de tiempo determinado, médicamente hablando, para poder nosotros desarrollar cualquier enfermedad, ¿sí? Claro. Si en ese tiempo, en un año, nosotros éramos sanos y tuvimos algún contacto sexual, pues podemos desarrollar en ese año HIV, hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Entonces, es un alto riesgo. Entonces, los pacientes promiscuos, en pacientes jóvenes, que supuestamente deben de ser sanos, pues resulta que se tienen que excluir porque no están, tienes ese riesgo de no ser sanos a futuro. Exacto, y esto es algo muy importante porque nunca sabemos en qué momento simple y sencillamente algún familiar puede requerir de algún órgano. Y vas a estar urgido, esa yo creo que es la palabra, de encontrar a alguien que pueda donar ese órgano. Y no nos estamos cuidando nosotros, o sea, como sociedad, no nos estamos cuidando para ayudar a nuestra misma sociedad. O sea, eso también está caótico. Ahora, los padres, de repente, desgraciadamente y tristemente, tienen que donar algo a sus hijos. Y el papá, como se dice, fumó o tomó alcohol o se drogó alguna vez. Y ya no puede. Y entonces el hijo, ¿qué pasó? Pues ya,
ahí se quedó, esperemos si le vaya bien y ya valió. Tristemente, ese es el problema de esta sociedad. Y ese es el objetivo de esta charla, hacer cambiar esa situación de pensamiento, exacto, pero desde los jóvenes, doctor, desde los chavos de tu edad. ¿Cuántos años tienen, doctor? 24. Fíjense, 24 años, ajá, ya te llevo por 10, no, por 11 creo. El asunto es que lo empecemos a cambiar desde los chavos y que empecemos a cambiar todas esas ideas del no pasa nada, del siempre voy a estar sano, del nunca tengo que ir al doctor porque yo me siento bien, y ahí viene el problema, ¿no? Esa es la realidad. O sea, eso está caótico. Ahora, doctora, retomando un poquito la cuestión de los trasplantes, ¿solo se hacen en el IMSS? No. Eso también es todas importante. las instituciones públicas y hasta las privadas exacto, tienen trasplantes. Exacto. Obviamente en las públicas no tiene un costo, pero lo absorbe el gobierno, ¿verdad? Las instituciones como tal, el trasplante y todo su manejo post-trasplante. Exacto. ¿Sí? Y bueno, en las instituciones privadas, desafortunadamente, pues sí, la donación es gratuita, pero el proceso de trasplantar un paciente, ya sea donador vivo dirigido o cadavérico, pues tiene un costo, y un alto costo, porque no es barato el recibir o realizar un trasplante. Entonces, pues sí, así estamos. Y hay que cuidar esto, sobre todo porque, digo, si a ti te llegó una enfermedad que no pediste, como por ejemplo un cáncer, digo, ahí sí... Nadie estamos exentos de que en algún momento nos dé cáncer por algo que nosotros no hicimos, pues ya ni modo, ¿no? Y tenemos que ver para dónde nos movemos. Pero si le metiste el alcohol, si fumaste, si no hiciste ejercicio, que también ya es un factor de riesgo, no hacer ejercicio para desarrollar cáncer, ajá, si te alimentaste mal, que eso también ya es otro factor de riesgo para desarrollar cáncer. En serio, entonces de por sí estamos saturados de gente que necesita un órgano y todavía le metes tú el granito de arroz, como decimos esto, pues ya valió. Entonces también, esto es parte del objetivo de esta charla, que tenemos que cuidarnos para que el que requiera de un órgano, pero y no lo pidió, pues ni modo, ahí está, pero no lo busquemos. O sea, eso también es sumamente importante, porque creo que ahora están llegando a requerir órganos más jóvenes, doctora, ¿es correcto? Es correcto. Yo siempre he dicho que dentro de mis 25 años de ser médico, lo que he visto en esta evolución es que las enfermedades de los viejos ahora lo tienen los jóvenes, las enfermedades de los jóvenes ahora lo tienen los niños, y hasta aún los que no han nacido ya vienen con patologías que tú nunca habías o nunca pensaste ver en toda tu carrera de medicina que pudieran tener. Exacto. Entonces, qué difícil que en lugar de ir mejorando, vayamos empeorando con esta calidad de vida que nosotros mismos como seres humanos o como sociedad estamos implementando, en no hacer ejercicio, en tener malos hábitos alimenticios, ¿verdad? El comer cosas que nos hacen daño, que dañan a nuestro cuerpo todos los días. Entonces eso es muy malo, ¿no? Para el ser humano. Y que bueno, no necesariamente se digan, ay, pues quiero ser donador y voy a estar sano para ser donante, ¿no? Pero que el día que te ocurra que tu hijo necesite sangre tan solo y tú no eres sano, y no le puedes ayudar porque no hay dinero del mundo que compre un órgano, un tejido, o no hay dinero del mundo que compre sangre, porque ¿dónde la encuentras? O sea, que estés sana, ¿no? No vas a comprar, a lo mejor dices, voy a comprar lo más caro del mundo, sí, pero no está sano. Entonces, ¿cómo es que lo vas a comprar, no? Efectivamente. Ahora, Doc, tú dijiste algo muy importante, hay que leer, sí, pero no en Google ni en Yahoo, por favor, eso es muy importante. ¿Ustedes hacen en el IMSS algunas situaciones de educación, cápsulas o hacen ferias o algo por el estilo? Sí. Con la doctora, más que nada, salimos a las universidades a dar igual este tipo de charlas. Salimos a empresas también, que le llaman a la doctora, por entrevistas. Nosotros con apoyos externos, porque el IMSS a veces no nos apoya tanto, nos dan para comprar trípticos, folletitos, y eso es lo que estamos todo el tiempo repartiendo. Perfecto. Ya producer me dijo que me quedan 5 minutitos, se nos fue como agua. Sí. Algo muy importante y creo que hay que concluir con esto. Primero, donar es dar vida. Claro. Eso es importante. 2, no es lo mismo donar un tejido que un órgano. No. O sea, hay todo un proceso diferente. 3, no te destajan ni te ven como puerquito para donar. O sea, hay todo un equipo. 4,
hay muerte cardíaca, que es un infarto agudo del miocardio, y hay una muerte cerebral en donde probablemente mi pacientito siga latiendo porque es algo completamente diferente en cómo funciona, pero está conectado a un tubito, ¿sale? Y 5, por favor, acérquense a los profesionales de la salud para quitar todos estos mitos y creencias y mejorar como sociedad en la cuestión de donantes. Doctor Marco, muchísimas gracias por el tiempo. Doctora Irene, gracias. Para mí ha sido todo un placer tenerla aquí. Un placer a nosotros. Como siempre, para mí es un placer y agradecer a mi producer Rodrigo, muchas gracias por el tiempo. Les recuerdo, yo soy el doctor Enrique Ayala, soy médico gerontólogo, sexólogo y tanatólogo. Compártanos en sus redes sociales, por favor, Sote. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.